Mi hijo, Ricardo, me sonreía, pero sus ojos, fríos como el mármol del vestíbulo de esta villa dorada, no le devolvían la sonrisa. Me entregó un ramo de lirios blancos, tan perfectos y sin vida como el ambiente que me rodeaba, y comenzó su discurso ensayado sobre cómo yo estaba segura y bien cuidada aquí, en este asilo de lujo que él generosamente pagaba. La ironía era tan densa que podía sentirla en la garganta, mezclándose con el olor a desinfectante y soledad que perfumaba los pasillos, impecables. Yo solo asentí, un gesto ensayado de gratitud que se había convertido en mi armadura diaria. Hablaba de la importancia de mi descanso, de cómo los negocios lo consumían, y de que esta era la mejor forma de honrarme, manteniéndome en un lugar con cuidados especializados. Mientras sus palabras vacías flotaban en el aire acondicionado de mi habitación, que más parecía una suite de hotel para prisioneros adinerados, se inclinó para coger su maletín de cuero italiano. Y entonces, sucedió. El cierre mal puesto cedió, y el maletín cayó al suelo con un golpe sordo. De su interior se deslizaron varios papeles, esparciéndose como una confesión involuntaria sobre la alfombra persa. Mis ojos, que él creía nublados por la edad, se enfocaron en un documento específico, un brillante catálogo de yates de lujo. Allí, junto a la foto de un reluciente barco llamado Serenity, estaba la caligrafía apresurada de Ricardo, con anotaciones sobre pagos mensuales y un círculo rojo alrededor, de un número con tantos ceros que mi corazón se detuvo por un instante. En ese momento, el sonido del mundo desapareció. La sonrisa pulida de mi hijo, las paredes beiges, los lirios en mi regazo, todo se deshizo en una niebla de dolor y claridad brutal. La villa dorada no era para mi bienestar. Era una garantía de que yo estaría fuera de su camino. El dinero que sudé toda una vida para construir en mis restaurantes, el legado que soñaba dejar a mis nietos, estaba financiando el lujo de un hombre que me descartó como un mueble viejo. Se apresuró a recoger los papeles, con el rostro rojo de vergüenza, pero mantuve mi semblante tranquilo. Un temblor recorrió mis manos, pero no era de vejez, era la furia dormida que despertaba. Él creía que estaba visitando a una madre senil y conformada, atrapada en la jaula dorada que él mismo construyó con mi sudor. Poco sabía él que, en ese preciso instante, al ver el precio de un yate garabateado con mi fortuna, no estaba visitando a una madre derrotada. Estaba despertando a la mujer que le enseñó a luchar, y yo, en silencio, empecé a planear no mi venganza, sino mi resurrección. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de historias de sanación y sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que han pasado por algo parecido. Los días en la villa Años Dorados se desarrollaban con la misma monotonía de un reloj de péndulo. Cada mañana era una copia de la anterior, marcada por el sol de Florida que entraba por las ventanas inmaculadas, pero que nunca parecía calentar de verdad el ambiente. Los suelos de mármol pulido reflejaban los candelabros de cristal, creando una ilusión de grandeza que contrastaba brutalmente con las figuras encorvadas que se movían lentamente por los pasillos. Éramos todos piezas de un museo caro, coleccionados y exhibidos como prueba de la riqueza y del supuesto cariño de nuestros hijos. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sillón cerca de la ventana de mi habitación, observando a los jardineros cuidar las azaleas y los hibiscos con una dedicación que envidiaba. Tocaban las plantas con cuidado, podando las hojas secas con precisión, un tipo de atención que yo no recibía de nadie. El aire aquí tenía un olor peculiar, una mezcla de productos de limpieza con aroma a lavanda, el talco usado por los enfermeros, y el olor sutil, casi imperceptible, de vidas que se estaban apagando lentamente. Era el olor de la espera. Espera por una visita, por una llamada, por el fin del día. Después de la revelación del yate, esa espera se transformó en observación. Empecé a notar los detalles que antes se me escapaban.
La forma en que la enfermera jefa sonreía más ampliamente cuando mi hijo, Ricardo, estaba cerca. Las miradas de lástima que algunos empleados me lanzaban cuando pensaban que no los veía. Los otros residentes, con sus ojos perdidos en 1900, recuerdos lejanos, tan atrapados en sus propias jaulas doradas como yo. La opulencia del lugar era una forma de crueldad silenciosa. Cada mueble de caoba, cada obra de arte en la pared, cada comida gourmet servida en vajilla fina era un recordatorio constante de lo que mi dinero podía comprar. Todo, excepto la lealtad y el amor de mi propio hijo. La humillación pública, la primera de muchas, llegó una tarde de domingo, durante el encuentro familiar mensual. El salón principal estaba decorado, con globos en tonos pastel y una pancarta que decía «Celebrando nuestras generaciones». Las familias conversaban en mesas redondas, riendo y compartiendo trozos de tarta. Ricardo llegó tarde, como siempre, pero se aseguró de que su entrada fuera notada. Llevaba un traje de lino beige que gritaba «éxito» y traía consigo a una fotógrafa profesional. Me besó en la frente de forma teatral y comenzó a circular por el salón, estrechando manos, presentándose como el hijo devoto de Elena Vargas. Hablaba alto, para que todos lo oyeran, sobre cómo era una bendición poder proporcionar los mejores cuidados a la mujer que le dio todo. Me sentí como un trofeo que exhibía para legitimar su propia bondad. El momento más hiriente ocurrió cuando la SRA. Gable, una señora cuya familia la visitaba religiosamente, se acercó a nuestra mesa y me preguntó por mis restaurantes. Sus ojos brillaban de curiosidad genuina. Elena, querida, siempre he oído hablar de tu famoso sabor latino. ¿Cuál era el secreto de tu mole poblano? Antes de que pudiera abrir la boca, Ricardo intervino con una sonrisa condescendiente. Ah, SRA, Gable, la memoria de mamá ya no es la misma, dijo, poniendo su mano sobre la mía como si yo fuera una niña. Se confunde con los recuerdos. Hoy en día, nuestro principal objetivo es mantenerla tranquila y cómoda, ¿verdad, mamá? Apretó mi mano y se volvió hacia la fotógrafa. Rápido, sácanos una foto. Quiero inmortalizar estos momentos preciosos. El flash se disparó, cegándome por un segundo. En esa foto, sabía que mi sonrisa sería solo una máscara para el alma que se rompía. No solo me robó mi dinero, estaba robando activamente mi historia, mi identidad, delante de todos. Cuando el evento terminó y el salón se vació, el silencio que quedó era más ensordecedor que el ruido de las conversaciones. El equipo de limpieza recogía los platos de tarta y los globos desinflados, y yo permanecí sentada a la mesa, con la sonrisa congelada en mi rostro, ahora doliéndome. En los músculos de la cara, la humillación me cubría como un velo frío. Ricardo me silenció, me redujo a una reliquia frágil cuya única función era validar su imagen pública. Se despidió con otro beso apresurado, diciendo que tenía una reunión de negocios inaplazable, y me dejó allí, sola con los escombros de mi dignidad. Mientras me llevaban de vuelta a mi habitación en una silla de ruedas, una formalidad de la casa que odiaba, pues mis piernas aún eran fuertes, miraba las fotos familiares que Ricardo había insistido en enmarcar en las paredes. En ellas, éramos la imagen de la felicidad, pero la verdad estaba en la foto que la profesional sacó hoy, una imagen que nunca vería, pero que podía sentir. La de un hombre usando a su madre como un accesorio y la de una mujer que, detrás del flash, comenzaba a ver con una claridad terrible. Él había ganado esa batalla pública, pintándome como una figura senil y dependiente. Pero, mientras observaba la noche caer sobre los jardines, perfectamente vacíos, una nueva determinación se solidificó dentro de mí. La porcelana rota puede tener los fragmentos más afilados, y sabía que la primera persona a la que necesitaba contactar no estaba en esa villa. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, y Ricardo había pasado años asegurándose de que nunca más hablara con ella. Hubo un tiempo en que mi nombre, Elena Vargas, era sinónimo de fuerza y sabor en todo Miami. Sabor Latino no era solo una cadena de restaurantes, era el corazón palpitante de nuestra comunidad.
un lugar donde las familias celebraban bautizos y donde se cerraban acuerdos de negocios sobre platos de ropa vieja y frijoles negros. Construí ese imperio de la nada, con las manos manchadas de comino y el olor a cilantro impregnado en mi ropa. Recuerdo a Ricardo y Ana, aún niños, corriendo entre las mesas, aprendiendo a contar usando granos de arroz como ábaco. Trabajaba 16 horas al día, no por codicia, sino para darles el futuro que nunca tuve. Mi mayor orgullo era enseñar a Ricardo los secretos de la cocina y de la administración, soñando que un día no solo heredaría el negocio, sino que lo haría florecer con la misma pasión. Veía en él una ambición que me recordaba a la mía, pero con el tiempo me di cuenta de que la mía estaba forjada en el amor por el trabajo, y la suya, en un deseo voraz de reconocimiento y estatus. Ana, por otro lado, se parecía más a mí en espíritu. Tenía un corazón generoso y una aversión al lujo superficial, lo que la llevó a convertirse en maestra en una comunidad desfavorecida en otra ciudad. Una elección que Ricardo siempre despreció como un desperdicio de potencial. El amor que sentía por ellos era el mortero de mi vida, el cimiento sobre el que había construido todo. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas, que el mismo hijo al que le di la vida usaría ese amor para desmantelarme, pieza por pieza. Las primeras grietas en nuestra relación surgieron cuando Ricardo decidió que Sabore Latino era anticuado. Quería transformar mis restaurantes, con sus manteles de cuadros y música en vivo, en establecimientos minimalistas y caros, con porciones minúsculas y nombres franceses. Ignoré sus planes, aconsejándole que creara algo propio si quería experimentar. Y lo hizo. Pidió un préstamo considerable, avalado por mí, y abrió un restaurante de fusión latina en South Beach que fue un fracaso rotundo en menos de un año. Fue la primera vez que vi el resentimiento en sus ojos. No me culpó con palabras, sino con un silencio cortante y una distancia fría. A partir de ese día, pasó a ver mi éxito no como un legado a ser honrado, sino como una sombra que lo disminuía. Fue entonces cuando el dinero comenzó a convertirse en el centro de nuestras conversaciones. Pedía préstamos para cubrir sus deudas, siempre con la promesa de que estaba a punto de cerrar un gran negocio. Su esposa, Isabela, una mujer cuya única ambición era aparecer en las columnas sociales, lo apoyaba en sin todo, mirándome con una mezcla de lástima e impaciencia. La dinámica en nuestra casa cambió. Ya no era la matriarca, la roca de la familia, sino una especie de cajero automático con recuerdos afectivos. La transformación de su afecto en frialdad no fue un evento único, sino una erosión lenta, como el agua salada corroyendo la piedra, hasta que solo quedó la forma de lo que un día fue amor. La primera vez que me humilló delante de otras personas, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Había organizado una cena en casa para los nuevos socios de Ricardo, hombres trajeados con relojes caros y sonrisas falsas. Pasé todo el día en la cocina, preparando mis platos más famosos, queriendo mostrarle a mi hijo que mi toque anticuado todavía tenía valor. Cuando serví el plato principal, uno de los hombres elogió la comida efusivamente y me preguntó sobre los orígenes de la receta. Sentí una pizca de orgullo, la primera chispa de alegría en meses. Pero antes de que pudiera responder, Ricardo se rió, un sonido hueco y sin humor. «Mamá es una sentimental», dijo, llenando su copa de vino. «Le gusta mantenerse ocupada en la cocina. Francamente, es un alivio para todos nosotros. Le da un propósito y nos da una boca menos de la que preocuparnos por entretener». La frase cayó sobre la mesa como una piedra. Una boca menos. En mi propia casa, delante de extraños, me redujo a una carga, una obligación. Isabela, su esposa, solo sonrió y cambió de tema, hablando de un próximo viaje a Aspen. Nadie me defendió. Sentí las miradas de lástima sobre mí. Sin decir una palabra, recogí los platos vacíos, mis manos temblando tanto que la vajilla tintineaba. Esa noche, en la soledad de mi cocina, que antes era mi reino, lloré silenciosamente sobre el fregadero,
comprendiendo que ya no era la anfitriona, era solo parte del mobiliario. Aislarme de Ana fue la jugada más cruel y estratégica de Ricardo. Sabía que mi hija era mi escudo, la única persona que vería a través de Jonas sus mentiras. Empezó a envenenar nuestra relación con una habilidad diabólica. Cuando Ana llamaba, él contestaba y decía que yo estaba indispuesta o durmiendo. Luego, venía a mí con una expresión triste y decía: «Mamá». Ana llamó de nuevo, pero fue muy rápido. Parece siempre tan ocupada con su vida. Apenas preguntó por ti. Inventaba historias, diciendo que Ana había criticado mi forma de vivir, que me consideraba controladora. A Ana le pintaba un cuadro de mí como una anciana amargada y quejumbrosa, que desaprobaba sus elecciones de vida. Se convirtió en el intermediario de toda nuestra comunicación, distorsionando cada palabra, omitiendo cada declaración de amor, hasta que un abismo de malentendidos y dolor se formó entre nosotras. Me sentía profundamente herida y abandonada por mi hija, lo que me hacía aún más vulnerable a la manipulación de Ricardo. La soledad se convirtió en mi compañera constante, una niebla densa que me envolvía, haciendo que dudara de mis propias percepciones. Me aferraba a Ricardo, el único hijo que parecía estar a mi lado, sin darme cuenta de que no me sostenía para apoyarme, sino para controlarme con más firmeza, asegurándose de que ninguna voz externa pudiera alcanzarme y alertarme del peligro. El golpe final vino después de una fuerte caída que tuve en las escaleras. Me fracturé la muñeca y estuve en cama varias semanas. Mi vulnerabilidad física fue el arma que Ricardo esperaba. Inmediatamente asumió el control total de todo, contratando a una cuidadora que me trataba con una frialdad clínica y le reportaba cada movimiento mío directamente a él. Empezó a hablar abiertamente de mi fragilidad mental y confusión. La segunda humillación pública ocurrió cuando una vieja amiga mía, la SRA Rodríguez, vino a visitarme. La oí tocar el timbre y mi corazón se llenó de esperanza, pero Ricardo la interceptó en la puerta. Podía oír sus voces desde mi habitación. Es muy amable de su parte venir, pero creo que es mejor no molestarla, dijo él con un tono falsamente preocupado. El médico fue muy claro: necesita reposo absoluto, y cualquier agitación podría empeorar su confusión. Le daré sus saludos. Oí a mi amiga protestar, diciendo que solo quería verme 5 minutos, pero él fue firme. La puerta se cerró, y el silencio que siguió fue devastador. No solo estaba enferma, estaba siendo públicamente declarada como incapaz, una prisionera en mi propia habitación, mientras mi hijo, actuando como mi guardián, benevolente, alejaba las últimas conexiones que tenía con mi mundo. Ese día, entendí que mi cuerpo herido era solo el prefacio. Su verdadero plan era aprisionar mi mente y mi espíritu. Fue en ese estado de fragilidad y aislamiento que me presentó el catálogo de la Villa Años Dorados. Las páginas brillantes mostraban a ancianos sonrientes jugando al ajedrez en jardines soleados y participando en clases de yoga. Ricardo se sentó a mi lado en la cama, sosteniendo mi mano, y con lágrimas en los ojos, dijo que le rompía el corazón no poder darme la atención que merecía. Describió el asilo no como un final, sino como un resort de cuidados de 5 estrellas, un premio por mi vida de trabajo duro. Ya no serás una carga para nadie, mamá. Serás cuidada como la reina que eres, susurró. Agotada de luchar, aturdida por la soledad y creyendo en una última y desesperada chispa de amor filial, cedí. Ahora, de vuelta al presente, en esa misma institución que él llamó premio, finalmente veía la verdad. Mi mente, que tanto se esforzó por etiquetar como frágil, estaba más aguda que nunca. Necesitaba llegar a Ana. La burocracia del asilo era un laberinto, con todas las comunicaciones siendo monitoreadas, pero vi una luz en la oscuridad. Sofía, la joven cuidadora cuyos ojos no reflejaban lástima, sino un respeto genuino. Una noche, mientras ajustaba mis almohadas, le extendí una carta doblada. Le pedí que la enviara por correo para mí, en secreto.
era un tiro al aire, dirigida a un antiguo apartamento de Ana, un lugar que Ricardo me aseguró que ella había dejado hacía años. Le entregué la carta a Sofía, mis manos temblorosas sosteniendo esa pequeña llama de esperanza. Ricardo había construido un muro de mentiras entre mi hija y yo, pero en ese sobre no solo envié palabras, envié una verdad que, si llegaba a su destino, tendría el poder de derribarlo todo. Las semanas que siguieron al envío de la carta fueron una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba el teléfono en el pasillo, contenía la respiración, y cada día que terminaba sin respuesta era un pequeño peso más sobre mi corazón ya cansado. La duda, como una mala hierba, comenzó a crecer. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si Ana, mi Ana, realmente había seguido adelante y me había olvidado, cansada de una madre que nunca respondía a sus intentos de contacto? La desesperación era una visitante nocturna, que se sentaba a los pies de mi cama y susurraba que estaba completamente sola. Fue en este periodo de incertidumbre que mi salud flaqueó. Una fiebre alta me consumió, dejándome débil y delirante. El personal del asilo me medicó con la eficiencia impersonal de siempre, pero fue Sofía quien se negó a dejarme. Cuando su turno terminó, permaneció a mi lado, poniendo paños fríos en mi frente, ayudándome a beber agua y hablándome con su voz suave, contando historias de su propia abuela en Oaxaca. No lo hacía por obligación o por dinero. Lo hacía por una compasión pura y genuina que no había sentido en años. Una de las madrugadas, en el punto álgido de la fiebre, le tomé la mano y, en un momento de claridad febril, lo vi todo. Vi el amor puro de una extraña en contraste con la codicia de mi propio hijo. En ese instante, el cambio ocurrió dentro de mí. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Decidí allí, en esa habitación esterilizada, que mi fortuna, el fruto de mi trabajo, no sería el premio de la traición, sería un legado de gratitud. Si Ana no me respondía, encontraría la manera de dejarle todo a personas como Sofía, personas que entendían que el verdadero valor de un ser humano no está en su cuenta bancaria, sino en la bondad que ofrece al mundo. La fiebre remitió esa mañana, pero la decisión que tomé en medio de la noche se había convertido en una llama inquebrantable dentro de mí. Ya no era una víctima esperando ser rescatada, era una mujer con un propósito. Entonces, en una tarde gris y lluviosa, sonó el teléfono de mi habitación. Contesté sin ninguna expectativa, esperando la voz de la recepcionista informándome sobre la hora de la cena. Pero la voz que oí al otro lado de la línea era vacilante, ahogada por el llanto, y dijo una sola palabra que reconstruyó mi mundo. ¿Mamá? Era Ana. La carta había llegado. La había encontrado por casualidad, al visitar su antiguo edificio para recuperar correspondencia perdida. El alivio fue tan abrumador que no pude hablar, solo sollozar. En esa llamada, años de mentiras y dolor se disolvieron en minutos. Nunca dejé de intentarlo. ¿Mamá? Dijo con la voz quebrada. Llamaba todas las semanas. Ricardo siempre decía que estabas de viaje, o durmiendo, o que no querías que te molestaran. Me dijo que estabas enfadada conmigo, que me culpabas por no haber seguido tus pasos. Las piezas del cruel rompecabezas de Ricardo encajaron, revelando la imagen monstruosa de su manipulación. Yo, a mi vez, le conté todo: el abandono disfrazado de cuidado, la humillación pública, el yate, la forma en que me aisló e intentó convencerme de mi propia senilidad. Ya no había lugar para dudas, solo para la verdad dolorosa y liberadora. El muro que mi hijo construyó entre nosotras, ladrillo a ladrillo de mentiras, se derrumbó con la fuerza de una riada. Antes de colgar, hicimos una promesa. Ella tomaría el primer vuelo a Miami. La guerra estaba lejos de terminar, pero, por primera vez en mucho tiempo, sabía que no tendría que luchar sola. Ricardo debió de ser informado por su red de espías en el asilo sobre mi larga llamada, porque apareció al día siguiente, sin avisar. Su rostro, normalmente compuesto por una sonrisa pulida, era una máscara de furia contenida. Cerró la puerta de mi habitación y se volvió hacia mí,
con los ojos centelleando. ¿Con quién estuviste hablando tanto tiempo ayer? Preguntó, su voz baja y amenazante. ¿Sabes que el médico recomendó que evitaras las agitaciones? ¿Estabas hablando con alguna de esas amigas tuyas chismosas? Todavía intentaba usar la misma táctica, la de tratarme como una niña, desobediente y confundida. Pero la Elena que tenía delante ya no era la misma. La mujer temblorosa y asustada había desaparecido. Lo miré fijamente, sintiendo una calma helada extenderse por mi cuerpo. Estaba hablando con tu hermana, Ricardo, dije, y su nombre pareció resonar en la habitación. La hija que intentaste borrar de mi vida. El shock en su rostro fue breve, pronto reemplazado por una expresión de desdén. ¿Ana? Ah, mamá. ¿Finalmente decidió acordarse de que tiene madre? Probablemente olió el dinero. Fue entonces cuando la lealtad ciega que aún albergaba por él, esa última brasa de amor materno, se extinguió para siempre. No, respondí, mi voz firme como el acero. Ella se acordó del amor, algo que tú cambiaste por un yate. Lo sé todo, Ricardo. Las mentiras, el dinero que desvías de mis cuentas, la forma en que me exhibiste como un trofeo para limpiar tu imagen. Se acabó. Tu acceso a mi vida, a mi dinero, se acabó hoy. La transformación en el rostro de Mino Siendossi. Ricardo fue aterradora. El hijo encantador y el exitoso hombre de negocios dieron paso a un extraño de ojos fríos y crueles. El barniz de civilidad se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía debajo. ¿Se acabó? Escupió las palabras, avanzando un paso hacia mí. Tú no acabas con nada. Eres una vieja senil en un asilo. Soy tu tutor legal, la persona que toma las decisiones por tu bien. Nadie, y mucho menos un juez, va a creer la palabra de una mujer confusa contra la de un hijo devoto, que solo quiere lo mejor para ella. Gesticuló alrededor de la lujosa habitación. Esto es la prueba de mi cuidado, y usaré cada céntimo que sea necesario para demostrar que eres mentalmente incapaz de administrar un solo céntimo. No vas a salir de aquí. Nunca. Salió dando un portazo, dejando el eco de su amenaza vibrando en el aire. Creía que sus palabras me paralizarían de miedo, que la batalla ya estaba ganada. Pero se olvidó de con quién estaba tratando. Yo no construí un imperio de la nada siendo una mujer débil. Esa noche no dormí. Hice 2 llamadas, una a mi hija, para acelerar su llegada, y otra al mejor abogado de derecho de familia de Miami que mi dinero podía comprar. A la mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos boquiabiertos. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. La primera acción de mi abogado, un hombre astuto con ojos que parecían ver a través de las mentiras, fue trasladar la audiencia de tutela solicitada por Ricardo a un tribunal abierto, transformando lo que mi hijo imaginaba como un proceso discreto en un escenario público. En los días previos a la audiencia, la habitación del asilo se convirtió en mi cuartel general. Ana llegó como un huracán de amor y organización. Trajo consigo no solo el abrazo que había esperado durante años, sino también una carpeta llena de documentos que ella, con la ayuda de un amigo contable, había logrado rastrear. Eran extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros de transferencias que contaban la historia secreta de cómo la generosidad de mi vida se transformaba en el guión de lujo de Ricardo. Al ver esos papeles, no sentí solo rabia, sino una fuerza renovada. La mujer que analizaba balances y negociaba con proveedores había vuelto. Juntas, con el abogado, trazamos nuestra estrategia. Narré cada humillación, cada mentira, cada vez que me hizo sentir pequeña e invisible. No eran las quejas de una anciana confusa, eran los hechos de una mujer de negocios que había sido traicionada. Mientras tanto, Ricardo, ciego por la arrogancia, preparaba su propio espectáculo, confiado en que su imagen de hijo devoto y algunos informes médicos dudosos serían suficientes para
Silenciarme para siempre. Subestimó a la mujer que le enseñó a leer. Se olvidó de que yo conocía todas las reglas del juego que intentaba jugar. El día del juicio hacía frío, y el aire en la sala del tribunal parecía pesado por la formalidad. Ricardo estaba impecable con un traje azul marino, el pelo perfectamente peinado, saludando a su abogado con un firme apretón de manos. Me lanzó una mirada rápida, una mezcla de lástima y advertencia, como si aún me diera la oportunidad de retroceder. Me senté junto a Ana, con las manos apoyadas tranquilamente en mi regazo. La primera parte de la audiencia fue suya. Su abogado llamó a declarar a la enfermera jefa de la Villa Años Dorados, quien describió mis episodios de confusión y lapsus de memoria, omitiendo convenientemente que solo ocurrían después de las estresantes visitas de Ricardo. Presentaron un informe de un médico, pagado por mi hijo, que sugería un deterioro cognitivo acelerado. La narrativa era clara. Yo era una mujer, frágil, incapaz de discernir la realidad, y mi hija, ausente, había aparecido de repente para manipular la situación en su propio beneficio. Ricardo observaba todo con una expresión de profunda y ensayada tristeza, el retrato perfecto del hijo sufriente que luchaba por proteger a su madre de sí misma y de los demás. Por un momento, sentí el peso de sus mentiras en el aire, y un miedo antiguo amenazó con asfixiarme. Pero entonces miré a Ana, que me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, y la fuerza regresó. Él había construido su castillo de naipes. Ahora era mi turno de soplar. Cuando me llamaron, caminé hacia el estrado de los testigos lentamente, no por debilidad, sino con la deliberación de una mujer que conoce el peso de cada paso. El abogado de Ricardo comenzó el interrogatorio de forma condescendiente, haciendo preguntas sencillas para probar mi lucidez. Respondí a cada una con claridad y precisión. Entonces, mi propio abogado se levantó. S.R.A. Vargas, comenzó. ¿Puede decirnos por qué su hijo, que dice estar tan preocupado por su salud, estaría haciendo pagos mensuales por un yate de lujo con el dinero de usted? El silencio en la sala fue absoluto. Miré directamente a Ricardo, cuyo rostro perdió todo el color. Y entonces conté mi historia. Mi voz temblaba al principio, pero ganaba fuerza con cada palabra. Le di la vida a mi hijo, señoría, y él me dio una sentencia. Llamó a este lugar, dije, señalando los catálogos del asilo que mi abogado presentó como prueba, un acto de amor. Pero era una prisión. Hablaba de cuidarme, pero su único cuidado era asegurarse de que estuviera lo suficientemente lejos para que él pudiera cuidar de mi fortuna. El único cariño verdadero que he recibido en el último año no vino del hijo al que dediqué mi vida, sino de una cuidadora que ganaba el salario mínimo. Mientras hablaba, mi abogado presentaba prueba tras prueba, los extractos que mostraban el desvío de fondos, las facturas de joyas para Isabela, los pagos, del yate. Mi dolor, antes silencioso y privado, se convirtió en un hecho documentado e irrefutable. La máscara de Ricardo no solo se cayó, se desintegró. La decisión de la jueza fue más que una victoria legal, fue una validación de mi existencia. La petición de tutela de Ricardo fue denegada con vehemencia, y la jueza ordenó una investigación penal completa sobre sus actividades financieras. Fue despojado de cualquier poder sobre mis bienes, con efecto inmediato. El momento que siguió no fue de gritos ni celebraciones. Fue de una profunda quietud. Ana me abrazó, un abrazo que curó heridas que ni siquiera sabía que aún sangraban. Ricardo permaneció sentado, su caro traje pareciendo de repente demasiado grande para su cuerpo encogido. Me miró. No con rabia, sino con el pánico vacío de un hombre que lo ha perdido todo. No solo el dinero, sino la última gota de respeto. No intercambiamos ni una palabra. Mi silencio fue mi respuesta final. Salir del tribunal, y después, de la Villa Años Dorados, fue como respirar por primera vez después de un largo ahogamiento. Dejé atrás los muebles de lujo, los pasillos silenciosos y los fantasmas de mi soledad. Mientras Ana metía mi pequeña maleta en el coche, no miré atrás. La consecuencia para Ricardo no fue una venganza que yo orquesté,
sino la cosecha inevitable de lo que él sembró. Su ruina no fue mi objetivo, mi libertad, sí, y con clase y silencio, la recuperé. Hoy, vivo con Ana y su familia en una casa que no tiene el tamaño de mi antigua mansión, pero cuyas paredes resuenan con las risas de mis nietos. Lo primero que hice al recuperar el control de mi vida fue sentarme con mi abogado y rehacer mi testamento, dejando a Ricardo sin nada más que la obligación legal de devolverme lo que robó. Pero sentí que eso no era suficiente. El dolor que viví me abrió los ojos al de tantos otros. Con una parte significativa de mi fortuna, creé la Fundación Vargas para la Dignidad en la Tercera Edad, una organización dedicada a proporcionar apoyo legal y financiero a ancianos en situación de abandono. Mi sufrimiento se transformó en propósito. Ya no presido reuniones de negocios en salas de juntas, sino que asisto a encuentros comunitarios, escuchando historias y ofreciendo ayuda. Hoy, no vivo en una mansión, y mi nombre ya no está en la fachada de restaurantes de lujo. Pero cuando mis nietos me abrazan, siento un tipo de riqueza que ningún dinero puede comprar. No tengo el lujo que mi hijo codiciaba, pero he recuperado mi respeto. Y eso, nadie nunca más podrá quitármelo.